con ustedes siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar en estos temas tan interesantes que estábamos ya teniendo, y precisamente como ustedes pueden ver en pantalla, está el señor José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y ya hemos tocado los temas de satanismo, demonología, que por cierto, sí, ¿no? Hemos tocado varios temas, ¿no? Pero ahorita los que hemos centrado en esos temas ahorita, uno de forma general, otro ya de forma totalmente específica. Pero hay un tema muy importante. Voy a ver si ahorita aquí el equipo de producción me puede conseguir, ¿no? Ahorita un plumón y una hoja para ir haciendo, yo creo que va a ser necesario, ¿no? Y vamos a hablar un tema interesantísimo porque incluso puede ser hasta magia práctica para la gente que esté escuchándonos ahí en casa, tal vez en Navidad, escuchándonos ahí con temas de demonología. Interesante noche. Interesante noche ahí, entonces. Y el tema va a ser precisamente los famosos sigilos. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con esto. ¿Qué es un sigilo? ¿No? Yo creo que lo primero que es, ¿qué es un sigilo? Un sigilo es un sello, un dibujo que tiene características específicas, tiene que ver con un inicio, un fin, un alfa, un omega, representativos de, alusivos a y con un contenido específico. Hay sigilos de invocación, sigilos de evocación, sigilos representativos, sigilos de petición, sigilos personales. A lo largo de la historia, esto no es nuevo, perdón, a lo largo de la historia han existido, se han ido perfeccionando. Sin embargo, recordando un poquito lo que ya habíamos hablado, lo que ya había comentado en algunos videos anteriores, ¿de dónde? ¿Cuál es tu fuente? ¿No? O sea, ¿quién los determina? ¿Quién te dice este es el sigilo que corresponde a? Cuando una persona en verdad se toma en serio el satanismo, la demonología, el luciferismo, empieza a tener un pensamiento más crítico, más asertivo, va más allá de leer 2 o 3 párrafos, 2 o 3 libros. Empieza a generarse en él una mente más audaz, que va más allá, más concreta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a ver las características de ciertos sigilos que ya andan por ahí, algunos en internet, otros en YouTube, otros en alguna literatura que tienen que ver con satanismo, empezamos a encontrar ciertas características específicas en algunos de ellos, que si tienen más líneas, que si son redondos, que si son ovalados, que si tienen iniciales, que si tienen no sé, algunos caracteres hebreos, cosas por el estilo. Empezamos a ser más críticos y empezamos a analizar características específicas de uno. Llega un momento en que nos volvemos tan observadores en ese sentido que cuando vemos ya un sigilo, cuando vemos ya un sigilo y no sabemos de quién es, vamos identificando para qué sirve. Dentro del satanismo se tiene la costumbre o la idiosincrasia de asignarle un sigilo a cada entidad espiritual, a cada demonio, a cada energía suprema, desde Lucifer, pasando por Satanás, y así todos y cada uno de los demonios que llamarían principales. Yo como que no voy mucho con esa idea de los 7 príncipes y ese tipo de cuestiones. Yo no voy mucho con esa idea. Sin embargo, cada uno de ellos tiene ciertas características específicas. La cuestión es quién los hizo, bajo qué términos, qué tan efectivos son. ¿Por qué? Porque yo cuando iniciaba en este terreno del satanismo,
obviamente me iba con los libros que tenía yo a mano, que tenía a la mano la primera información que tenía, y empecé a encontrarlos, algunos en internet, algunos en cuadernillos, algunos me los enviaron las personas con las que yo me inicio, los sudamericanos, y yo los empiezo a utilizar tal y como me los describen, y no le encuentro resultado, como que no funcionaban. Decía, para invocar a tal demonio, y hacía el ritual tal y como me lo describían y no pasaba nada. Inclusive en mi iniciación dentro del satanismo, puse los dibujos, los sigilos con los materiales específicos, se les prendió fuego, se les hicieron ciertas características que me pidieron y no funcionó. De hecho, vamos a encontrar uno de los previos, o sea, vamos a entender esto. Los sigilos funcionan exactamente por medio del subconsciente. Vamos a ir de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, para entender el mundo, tenemos que ponerle un nombre, y a esos nombres tenemos que entenderlo por medio de un símbolo para nosotros atrapar ese mundo. Les voy a poner un ejemplo para que más o menos vayamos entendiendo qué son los sigilos. La letra A. Ustedes han visto la letra A, y ahorita vamos, yo creo que en la pantalla, ahorita no pedí un plumón, ahorita decimos a producción si nos puede prestar esto. Ustedes ven la letra A, ¿no? ¿Se han preguntado por qué la A es la A y por qué tiene la forma? ¿Se han hecho esa pregunta? Tal vez no. ¿Qué resulta? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? O sea, si ya lo ponemos con esto, ¿no? La letra A es así, ¿no? Sí, espero que me vean. ¿Ok? Pero resulta que esa letra viene también del alfabeto griego y viene de alfabetos más antiguos, lo cual es la letra, ¿no? La cual se representaría como algo así, o sea, como la A que conocen, pero para allá. ¿Qué significa esa letra? Posteriormente también en otras culturas. La letra A viene a representar a Apis. ¿Y quién era Apis? Era un dios que era un buey, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esa forma, la A al revés sería como los cuernitos del toro, ¿no? Dentro de los simbolismos vamos a encontrar algo que es, y tenemos que ver esto, la semiótica, ¿no? Y ahí precisamente las escrituras y los jeroglíficos, el lenguaje protosemiótico, ¿no? Que son símbolos. Entonces, de esa manera nosotros los atrapamos en nuestra mente y empezamos a sacarlos. Voy a empezar con otro tema también dentro de lo mismo, y vamos a ver esto. Esto, como vemos, ya tiene desde la uniforme, ¿no? Tal vez, ¿no? Los símbolos. Pero eso fue a finales de 1900 cuando se hace, a principios de 1900. Sí. Y vamos a tomar un personaje muy importante dentro de todo esto, que es Austin Osman Spare, ¿no? ¿Qué podemos decir de Austin Osman? Muchos lo consideran, muchos no. ¿Sí? Iniciadores. Son de los iniciadores que dejan las cosas de manera más concreta. Nuestra producción acaba de hacer presencia. Buenas noches. Una foto. Una foto. Entonces, son los iniciadores, son las personas que van a recopilar a este señor, él y algunas otras más, que bueno, finalmente los que escriben más de manera más contundente, de que tiene más peso, son los que sobresalen. Había más personas, claro, pero en particular él va recopilando la información que hasta el momento se tenía, con un pensamiento más objetivo, más crítico, y empieza a hacer como se hace la ciencia, ensayo y error, y empieza a encontrar que hay respuesta, que tienen poder, que tienen energía, que los sigilos, que la manera de escriturar, que la manera de dibujar, que esa manera de poner rasgos, de iniciar de una manera y terminarla de otra, empiezan a dar resultado. Por ello es por lo que se les considera los pioneros. ¿Por qué hacen esa recopilación? Sí. Pero ya había. Claro, sí, no, mira, retomando un poquito el ejemplo que ponía de la letra A, para muchos no es desconocido el sigilo de Lucifer, el que es de manera que tiene una V y ese tipo de cosas.
Cuando nosotros vemos de manera lateral, es decir, de manera horizontal, ese sigilo representa un eclipse. El sol, la luna y la tierra, representa oscuridad. El sigilo de Lucifer va muchísimo más allá y tiene más antigüedad de lo que se cree. Ni siquiera fue o deviene de las personas a las que se lo adjudicaron. Va mucho más allá, desde que se representaba la oscuridad y la luz. Se tenía que tomar en consideración ciertos rasgos, y quienes lo diseñaron, lo escribieron o lo dibujaron por primera vez estaban representando en realidad el poder del sol como un Dios supremo de luz, de bondad. Tenía que haber algún fenómeno o tenía que existir algo que interrumpiera ese paso de la luz hacia los humanos. En este caso fue tomada la luna como para eclipsar esa luz, para no dejarla pasar. Si nosotros ponemos ese sigilo, como les comento, lo volteamos, vemos esas líneas haciendo a la vez un eclipse. ¿Por qué? Porque también se tenía la idea de que la luna, por ser femenina, representaba a la mujer, y la mujer siempre ha sido tomada como esa energía menor a la energía masculina. ¿Ok? Entonces, está tomando el ejemplo del satanismo. Cada uno de las entidades espirituales dentro del satanismo tiene un sigilo, tiene un sello característico. Sin embargo, yo los he estudiado, los he checado, los 72 principales, y me he dado cuenta que les falta algo. Les falta algo. Y de hecho, cuando yo empecé a agregar esos rasgos, ese simbolismo o esos caracteres que consideré específicos para cada uno de los sellos, de los sigilos, encontré respuesta. De hecho, hace una semana tuvimos la oportunidad de hacer aquí mismo en el centro. Lo vamos a contar al final, eso lo vamos a dejar. Lo vamos a contar, que se quede, pero hubo algo que vamos a retomar y que tiene que ver con los sigilos. Bueno, a ver si no se alcanzan a ver. Ahorita para que ponga el símbolo, aquí lo que yo les comentaba. A ver, por favor, producción, si se alcanza a ver. No, nada. Nada, a ver, vamos a sacarlo. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces es lo que les venía diciendo precisamente, la Alep, que se escribe de una manera así, como con cuerritos. Apis, que sería esta parte, y posteriormente pues ya va a deformar o a evolucionar en lo que es la letra A. Entonces, ¿qué representaba la letra A? Precisamente Apis, que era el dios, bueno, al principio Apis era el dios de la creación o fecundidad, y después incluso se convirtió en un dios más relacionado con la muerte, ¿no? Entonces podemos decir que era un alfa y un omega. De hecho hay algo interesante con respecto de los caracteres individuales que forman las letras del alfabeto. Una vez en un evento en el que nos reunimos algunos filósofos, algunos satanistas teístas que van más allá de la idea filosofal, estábamos hablando acerca de dónde salen los nombres propios de las cosas y las personas, en particular de los dioses, justamente de juntar esos sellos que fueron formando las letras, juntándolas para juntar los significados. Vamos a suponer, la letra A significa luz, la letra L significa fecundidad, la letra I significa poder. Júntalos, Ali. Así se va a llamar tal dios. ¿Por qué? Porque es el dios de la luz y la fecundidad. O sea, es muy interesante esto de las letras, porque fungieron como sigilos, como sellos. Exacto, o sea, y no creo que también tenga que ver con los nombres propios de las personas en la actualidad. Sin embargo, los nombres de ciertos dioses de la antigüedad salieron de ahí, esos nombres. Salieron de juntar esos caracteres específicos que le dieron esa fuerza, que le dieron ese poder. De hecho, los sigilos tienen esa característica. Yo siento que van de la mano con los decretos, van de la mano con ¿sabes qué? Esta línea con este puntito y esta flecha y este semicírculo va a representar la ley de la atracción. Para mí es un ejemplo. Y si yo lo dibujo con ciertas características, lo enciendo con ciertos materiales y hago un decreto en particular, se me va a conceder lo que pedí.
hay 2 o 3 o 4 cosas intrínsecas a lo que acabo de decir. 1, el haberlo diseñado. 2, el haberlo orientado. 3, el haberlo activado. Y 4, mi decreto. Bueno, esas partes son interesantísimas. Vamos, exactamente, vamos. Hablando también un poquito del alfabeto hebreo. Bueno, aquí tenemos lo que es la bestia, que también tiene un simbolismo. Es bien interesante porque si nosotros vemos la Biblia en hebreo, la primera letra que se pone en la Biblia no es la A, es la B. Y va a representar, ¿qué representa la B? Es casa. Incluso si nosotros podemos ver la forma de la letra B, es como una especie de casita, ¿no? Un lugar donde se pueden entrar. Entonces vamos a entender, porque también la semiótica es bien importante, el estudio de los símbolos. Ahora, nosotros vamos a ver esto. Esto no le conviene que la iglesia ni muchas instituciones, pues, ustedes lo sepan, que todos tenemos poder, ¿no? Todos tenemos capacidades y todos tenemos poder. Pero eso no te lo van a decir. ¿Por qué? Porque entonces pues el negocio se va acabando. Esto es lo que no quieren. O sea, no de religiones, no tanto de las partes cultuales, que esto viene siendo un poco diferente. ¿Qué sucede entonces? Al tener todos poder, nosotros por medio subconsciente vamos a empezar a diseñar esos símbolos. Un ejemplo, vamos a poner esto. Tenemos los sigilos, pero los talismanes. Pero también tenemos, ¿qué diferencia pueden tener de las patipembas o las agitenas habladas en Paloma Yombe y en Ifá? Es lo mismo, es un lenguaje, es con esto, o sea, poner tú tu patipemba. Vamos a ver, un ejemplo, ¿no? Para rápido, y ahorita hablamos de esto, vamos a ponerla. La más conocida por todos los paleros. Yo sé que hay varias formas de ponerla, o sea, hay varias maneras, porque hay 20 y tantas maneras de hacer. La dimanga es extensa, la dimanga es la sabiduría de la escritura, la orientación, por dónde empiezo, por dónde termino a trazar mi patipemba, con qué la voy a trazar, con cascarilla, con tiza, con carbón, con los dedos, en fin. Hay ocasiones en que se hace hasta con un palo específico para el fin para el que se va a emplear. Por ejemplo, tenemos esa, ¿no? Lo que es precisamente lo que son las firmas de Lucero. Hay bastantes, yo lo sé, pero esa, digamos, es la más común. La más común, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere de esa firma? Esa firma ya igual va a tener un simbolismo, va a tener un significado. Ahorita vamos a ver la parte de la activación, pero y posteriormente vamos a ver qué significan los trazos también. Y ahorita que hago esto es por esto, para que vayan entendiendo. Y además, la idea es que terminado el programa, pues ustedes pudieran diseñar un sigilo propio. Eso se puede tratar. Hablaba yo al principio que los sigilos también son propios. Es decir, yo voy a diseñar en función a mis características de vida un sigilo y lo voy a poder activar para restablecer. Es algo como la resiliencia, restablecer mi estado nativo, digamos. Okay. Un poquito más visto todo esto, pero bueno, nada más hablar un poquito de Austin Hoffman, ¿no? Austin Hoffman Spur, principios de 1900, él precisamente era un pintor, el cual en los estados que entraba en trance por medio de ciertos alucinógenos, él de alguna manera él pintaba. O sea, ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar sus biografías y dicen que es un pintor, cuando era un mal, era un brujo. Y es muy importante este brujo porque ahorita les voy a decir qué hizo. Él agarraba los cuadros y pintaba seres que venían de otro mundo. Él decía que lo hacía de forma automática. Así como la escritura automática, él diseña lo que es la pintura o redescubre la pintura automática, y sus cuadros pues son entidades que venían, o que él veía esas entidades que venían de otros planos. Posteriormente él se inicia él se junta con Crowley, él busca lo que es la Golden Dawn, busca lo que es la Otto, para todos los que tengan idea de todo esto, pero después forma su propia, digamos, logia, porque tenía broncas, decían que hasta Crowley le tenía miedo porque estaba muy loco, ¿no? Y forma una sociedad que se llama Zoetia Cultus, precisamente.
Y es donde empieza a diseñar lo que es algo famoso. Yo creo que vamos a tomar este tema, vamos a agarrar este tema ahí. Una magia, él no decía, yo no creo en magia negra ni en magia blanca, eso me valen madres. Y él diseña algo que es importantísimo para todos los magos y brujos que estamos en estos temas también, y es precisamente la magia del caos, ¿no? ¿Qué nos puede decir, San José, de la magia del caos? ¿Qué es la magia del caos? ¿Por qué blanca, negra? Yo entiendo que blanca y negra, o sea, magia es magia, pero bueno, hablando de las definiciones, ¿no? Vamos un poquito más a la raíz. Cuando yo inicio dentro del mundo esotérico, entiendo por magia blanca la que tiene que ver con la luz, con la sanación, que está vinculado, que tiene algún tipo de alfa y omega en Dios, en algún ángel, en alguna virgen, en la magia sanadora. Entiendo la magia roja como la que tiene que llevar restos humanos como sangre y cosas por el estilo. La magia verde, que es la magia que da salud. La magia azul, la que da evolución y espiritualidad. Y la magia negra, la que es destructiva para causar daño. Cuando voy en el ejercicio de este oficio, con el paso de los años, pues llego a mis propias conclusiones. No hay colores en la magia es magia. Sí. Ya hablaba el Tata hace rato acerca de que podemos hacer nuestros propios sigilos. Sí, porque somos energía y nada más la vamos a redireccionar, es todo. Pero ahí es a donde yo me doy cuenta por qué tan desatinadamente se le llama, por ejemplo, magia negra. La magia negra es la magia que trajeron los congos cuando fueron esclavizados, que llegaron a Cuba, de ahí se diseminaron a Latinoamérica, Norteamérica. No es que sea mala. No es que sea mala, es magia negra porque la usaban los negros y originalmente la usaban para sanación. Entonces tenemos que ir un poquito más allá. El sendero es esa invitación a que rompamos tabús, a que vayamos más allá. Si ya leí, yo a lo largo de mi vida entendí algo y me quedó bien claro. Después de leer un libro, si ese libro no me genera leer otro libro o no me genera dudas, una de dos: o no leí bien el libro o es un libro que no vale la pena. Es como dicen, en el lugar donde estás eres el más inteligente, estás en el lugar equivocado. Es un crecimiento. Entonces ahí es a donde yo voy, me va generando dudas esto, y soy muy hiperactivo. Desde niño siempre fui muy hiperactivo. Mi hiperactividad me llevó a tocar muchas puertas, y se echaba a correr, a leer cartas. Nunca le atinaba, pero cómo me divertía, ¿verdad? Pero bueno, no es un chascarrillo. Pero en realidad es a donde empiezo yo a encontrar esas diferencias, ¿no? Es esa magia, que la magia blanca, que la magia, o sea, simple y sencillamente se le va poniendo connotación de colores para un fin en común. Desde mi perspectiva, magia, es movimiento energético que toda persona, todo individuo puede generar y nada más. Crowley describe muy bien en su libro de Magic con K, que es la magia. En una de las máximas más grandes que tiene Crowley, precisamente, y la magia podría ser haz tu voluntad, es el todo de ley. La magia es precisamente aquel acto consciente que va a realizar en la realidad lo que nosotros queremos y deseamos, y por nuestra propia voluntad. Esto sería esa parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, no hay definiciones. La magia de todos sería la magia que te empodera, ¿no? La magia que busca empoderamiento, ¿no? Sí, exactamente, es el punto en donde no es mala, pero va a buscar un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué no? Obtener mayor riqueza, obtener salud, conocimiento. También vamos al final decir cómo también se piden, porque no nada más tan fácil. Nada más como para agregar un poquito en la parte de la magia negra, que obviamente porque venía del continente negro, René Guénon, que es un francés filósofo que toca temas muy interesantes en cuestiones de esoterismo. Complicado de leer, quieren verlo, pero lo va a complicar un poco, es complicado, ¿no? Él decía que la magia negra precisamente venía de deidades cualquiera. ¿Por qué? Porque un ídolo, cualquier deidad física que se adorara, proyectaba una sombra, era físico. Entonces esa sombra era negra y era magia negra. Y que a Dios no se le tenía que adorar por medio de de la oscuridad y de una representación física. Era espiritual nada más, y la idea. Y la verdad es que por eso se llama magia negra, ¿no? Es el que para los católicos todo lo que no es ello. Ya cuando pasemos al tema de la definición de Lucifer, Satanás, demonio, diablo, vamos a entender un poquito eso, porque esas 4 definiciones yo las he venido construyendo a lo largo de los años, y cuando yo las he postulado, las he hablado, más de 2 personas
han congeniado conmigo, pero eso ya lo dejamos para otro video. Sí, no, y aparte aquí en el sendero, lo interesante, ¿qué es lo interesante del sendero? El tema del sendero es que aquí lo que decimos es porque lo hacemos, lo hemos experimentado y hablamos por la experiencia. Yo no voy a poder hablar de un tema del cual no tengo ni pinche idea, no, la verdad, ¿no? O sea, entonces aquí, ustedes que lo escuchan un programa, no van a escuchar nada más vamos la especulación, digamos, especular, no. Aquí ya el señor José, años dedicándose a esto, de igual forma yo también, años dedicándome a esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí van a encontrar personas que tienen la experiencia, pues de muchas formas, ¿no? De muchas maneras. Entonces, vamos a entender. Los sigilos son los símbolos por medio de los cuales nosotros podemos generar movimientos en la realidad provenientes de nuestra propia voluntad, ¿no? Vamos a tomar una definición muy pequeña, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros, qué se requiere para que hagamos nuestros propios sigilos? Por ejemplo, yo quiero mañana... ¿Y qué se puede y qué no? Porque hay que entender, ¿no? O sea, una cosa que sea magia, pero también que tiene sus límites también. Tiene sus puntos. A ver, vamos a ver esto. ¿Se puede hacer un sigilo para decir, me quiero mañana sacar el melate? Realmente no, realmente no. Sería muy complejo, ¿no? O sea, así. Es que la gente tiene la idea, o sea, vamos con la idea de que podemos salir de la realidad, es decir, las peticiones que hagamos, los fines con los cuales vamos a emplear la energía, la magia, nuestros sigilos, igual en Palo Mayombe, nuestras aitenas, nuestras patipemas, tienen que estar vinculadas con la realidad, con lo que puedo y hasta dónde puedo llegar. No puedo decir, ¿sabes qué? Voy a volver a la vida Lady Di y me voy a casar con ella. O sea, digo, son cosas que no entran dentro de un encuadre. ¿Chale? Sí hay personas que tienen cierta potestad sobre ciertos movimientos energéticos, ¿no? Hay libros que hablan de gente que con ciertos sigilos, que con ciertos elementos lograron embravecer el mar, generar olas muy altas, o en su efecto calmando, generar viento, generar lluvia, pero va un poquito más allá de solamente especular. Es gente que de verdad tiene ese don, esas características específicas para generar toda esa energía a su alrededor, condensarla, unificarla y dirigirla en el lugar, en el sentido, con el decreto y con la orientación correcta para perseguir y conseguir el fin. Era lo que habla mucho de eso la magia del caos, lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea que estamos generando todo eso, que va acompañado con el decreto, ¿no? La palabra, qué tan poderosa es mi palabra cuando yo la estoy empleando de manera coherente, ¿sale? Entonces, atención e intención. Exactamente. Claro, entonces, los sigilos tienen, como lo hablábamos en un inicio, un alfa y un omega, no nada más se trata de copiarlo. Tengo algunos ahijados ahí en algunas partes de este país y del mundo que me dicen, oiga, es que quiero hacer esto, quiero invocar esto, quiero generar esto, ¿con cuál sello lo hago? Y ya se los mando. Es que no me funcionó, es que no. Bueno, a ver, espérame, yo te lo di. Ahora tú utiliza tu sentido común. Es que es como todo, tiene práctica. Exacto, ¿cómo lo orientaste? ¿A partir en qué punto lo iniciaste? ¿Dónde lo terminaste? No, pues no me acuerdo. O sea, desde ahí entonces estamos dándonos cuenta que no es una persona que se jacte de decir soy satanista, soy luciferiano. ¿Por qué? Soy brujo, soy mago, voy a poner un ejemplo, si me permite. No, claro. Un ejemplo bien simple. Los cristianos, los católicos, ¿cuál es su deidad específica? Cristo. Ellos buscan la santidad. El fin de la religión es buscar la santidad. Entonces ellos tienen que imitar a Cristo. Tienen que ser justos, tienen que ser amorosos, tienen que encabronarse cuando se tienen que encabronar, tienen que poner otra mejilla. Es decir, tienen una idea específica de una entidad espiritual, de un Dios, y tienen que ser como Él. ¿Qué pasa en el satanismo? ¿Qué pasa en el luciferismo? Lo mismo. Partamos de la idea que Lucifer es
el haz de luz, el haz que retira la penumbra de la ignorancia, la sabiduría, el fuego que ilumina. Entonces, esa es una de las principales características que yo le pido a una persona cuando me dice, yo quiero iniciar, yo quiero ser satanista, yo quiero ser luciferiano. Sí, por principio de cuentas, ¿para qué lo quieres? Para hacerme rico, para tener a todas las mujeres. Para eso mejor te ayudo con algunos rituales y no nos metamos en rollos. Cuando alguien me dice, porque quiero conocimiento, porque quiero saber, quiero trascender, porque quiero manejar energía, bienvenido. Pásele, siéntese, yo le ayudo. Entonces, si nosotros tenemos esa idea de que yo voy a seguir una entidad espiritual específica y voy a ser como él, pues ¿por qué no Lucifer? ¿Por qué no ser como Lucifer? Sabiduría, entendimiento, conocimiento, entonces, libertad, sobre todo, no libertinaje, libertad y respeto porque muy independientemente de que la Iglesia Católica y todas esas personalidades digan lo contrario, Lucifer no entra donde nadie le... Él toca la puerta, si le abres entra, si no, no entra. Hay una cosa, ahorita a ver si hay error por ello. Les comento, a ver si lo escuchan muy rápido, por esta vez el encuentro está un poco lejos, bueno, ahorita lo enseño mejor, ¿no? Porque estamos ahorita, de verdad que ahorita, aunque estemos grabando, tenemos nosotros cosas que hacer, pero la carta del diablo, que precisamente puede representar lo que es Lucifer, el demonio y todo eso. ¿Y qué representa la carta del diablo realmente? Ahorita hay que ver el tarot, si la estrella que trae en la cabeza va invertido a derecha, eso va a cambiar el sentido. Representa lo que es la magia. Precisamente la pueden mostrar ahí, por favor, ¿qué representa? Ahí tenemos un símbolo en su cabeza. Representa la magia, la hechicería, el poder, la atracción, la fuerza. Y tenemos que eso nos lo han satanizado, demonizado. No quieren que tengamos nosotros esa hechicería. Eso representa esa carta. Obviamente al revés representaría trabajos como las artes. Aquí perfectamente se tenía que hacer un rico jugo de uva, ¿no? Un rico jugo de uva, por el gusto. Está ahí con uva, arándano. Entonces, a ver, unos segundos. Uva de la buena. Muy bueno, muy bueno. Uva de la buena, de la chingona. Ok, entonces, ¿qué podemos poner para... vamos a ver, ¿no? Que ahorita aquí llega la producción, aquí llega Manuel, y no sabe cómo hacer un sigilo. ¿Cómo podría hacer un sigilo? ¿Qué te gustaría a ti obtener? Que digas, ahorita quiero esto. Tú empiezas con paz y amor para el pinche mundo, no, pero Y que se acabe el COVID. Sí, se acabe el COVID, ¿no? ¿Qué te gustaría? Inmediatamente, tengo este tema. Pues liberar mis deudas. Ok, deudas. Deudas, bueno. Ok. Si nosotros tenemos un poquito de conocimiento de lo que es el satanismo, sabemos que hay una entidad espiritual que se encarga de todo lo que tiene que ver con la avaricia, con el dinero, con el brillo, con ese asunto. Todo el mundo me va a decir es el demonio Mamón. ¿Es italiano? ¿Cuáles son sus características? Dinero. Por principio de cuentas, y no lo voy a decir abiertamente cuál es el punto, pero los sigilos se inician en un punto cardinal específico. Se inician de arriba hacia abajo. Porque vamos a suponer que el sigilo lo tengo aquí enfrente. Hago de cuenta que lo levanto y lo inicio de arriba hacia abajo, porque se supone que... No. Vamos a ver. Yo lo voy a iniciar. Era necesario. Lo tengo aquí, ¿sale? Yo lo tengo que iniciar en este sentido, Sí, la puedo mostrar. ¿sale? Lo tengo que iniciar hacia abajo, porque se supone que mi energía... Un poquito más acá, ¿no? No se va a ver. ¿Ahí? Por acá. Ahí está. Ahí. Se supone que mi energía parte del plano terrenal y lo voy a levantar. Mal dicho levantar, los demonios no se levantan, los demonios están rodeándonos, son parte intrínseca de nosotros, pero se debe de hacer de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. ¿Cuáles son los signos o símbolos que van a determinar que ese sigilo funcione? Los que me representan a mí. Si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Que necesito, como ahorita Emanuel, necesito un sigilo para poder liberar mis deudas.
lo primero que tengo que hacer es ver cuáles son los signos que Trabaja, los signos que le vienen, los signos que le vienen bien a él, es decir, sus características específicas, cómo vives, qué haces, a lo mejor hasta su signo zodiacal, y hay ciertos caracteres que tienen su nombre, incluso las letras, por ejemplo, Emanuel, la letra E. ¿Con vocales? La letra E de Emanuel, buscarla en hebreo. Sí, ¿Cuál es el símbolo? ¿Por qué en hebreo? En algún otro video vamos a explicar por qué el hebreo y el hebreo antiguo, pues son tan importantes dentro del movimiento energético del satanismo. Entonces yo voy a tomar en consideración esos primeros caracteres de su nombre para plasmarlos en ese sigilo. También los caracteres del nombre del demonio en latín. No lo voy a mencionar en español porque no me va a funcionar. O sea, es una serie de rasgos y características específicas que se tienen que cumplir para que ese sigilo funcione. Ahora ya lo tengo, hay que activarlo. Exactamente. Ahora la activación, una vez que esté activado, decreto, ¿cómo va a ser mi decreto? Y otra cosa bien importante, ¿hacia dónde me voy a orientar y con qué? ¿Saber cómo decretar? Siempre se decreta en presente, ¿eh? Efectivamente. No, quiero al futuro, no. Yo soy abundancia, yo soy tal, ¿no? Que cayó Cupa, por favor, producción. De hecho, El otro Cupa. Tata, ahora en los temas que estuvimos explorando en las otras mancias que estamos desarrollando, nos decían eso, ¿no? Acostúmbrate a hablar en decreto, en presente. Exactamente. Es bien difícil, o sea, ya cuando lo pones en práctica no es... Solamente funciona en presente. Sí, porque mucha gente tiene la idea... Es como hablar como Yoda. ¿Sabes cuál es la cuestión? Que nosotros creemos que vamos a decretar porque como viene a futuro lo que voy a pedir, estamos futurizando. Entonces no. Algo que tiene la programación neurolingüística es eso, ¿no? Decreta, habla en presente tus surcos y todo ello, digo. También por ahí le estudiamos un ratito en ese terreno. Yo siempre de verdad lo digo, con respeto a todos los grupos del mundo. A todos los grupos del mundo. Excepto cierto. Un brujo debe saber de todo. La verdad, a ver, santería es impresionante, pero es una de 1.000.000 de manifestaciones de energía. Pablo Mayombe es impresionante, de verdad yo les puedo decir que Pablo Mayombe es una de las fuerzas más grandes que conozco, pero de todos modos sigue siendo uno de los millones de sus manifestaciones. La Wicca, el chamanismo, tenemos que saber de todo. De todo. Imagínate que tu enemigo llega con un santo. Un santero, tú detienes y vas de paz con palo. Pero pues que ya más o menos va con un palero porque pues ya no aguanta, ya no puede, ¿no? Pues no importa, vas con, ¿sabes? Vudú, ¿no? O sea, que y ya si va por vudú, que ya es muy raro aquí en México y en verdaderos casos de vudú. No, y que haya un verdadero sacerdote vudú. De vudú que son muy interesantes. Ok, vamos a hacer magia chamánica. Y yo creo que hay un cabrón que ya sepa más de eso, pues ya estás aprendiendo con un buen tiro. Y si sabe todavía, vamos a meterle Wicca. Y si vamos a meterle monología, vamos a meterle sigilos, vamos a meterle... Es un cóctel que yo no se lo deseo ni a mi mejor enemigo, ¿eh? No, a lo mejor aquí nunca hacemos el mal, ¿no? Hace bien, si bien. Como si fuéramos una guerra, dice, yo nada más sé de pistolas, no sé de tanques. No sé de tanques, no sé de aviones, no sé de... Es la verdad. ¿Cómo activamos esos sigilos? ¿Cómo los podemos nosotros? Hay varias formas, ¿no? Hay varias formas, por ejemplo. No lo hagan en casa, hay una que no la hagan en casa, pero tenemos que mencionar. Pues sí, es obvio, ¿no? No, la cuestión es de que si nosotros tenemos la buena suerte de dibujar o de copiar en algún momento un sigilo correcto, pintarlo de la manera correcta y activarlo de la manera correcta, hay que saber y hacerlos responsables de los resultados y de las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Dice por ahí un viejo adagio, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, ¿no? Porque una vez que esté ahí, ¿qué vas a hacer con él? O sea, ni siquiera tienes, o sea, ok, a lo mejor tú te sientes el brujo de brujos y lo vas a dominar, pero la gente a tu alrededor, no. Entonces, es muy complicado. ¿Cómo activarlo? ¿Cómo se activa? Pues con mi propia energía. Obviamente, mi propia energía, con mi vaho, con el frotar mis manos de manera correcta, generar cierta temperatura, generar ciertas vibraciones colocadas sobre ese sigilo, y de esa manera se activa. Hay quienes lo hacen como por ejemplo en el palo mayombe, ¿no? Que se activan con el puro, ¿no? Con el puro
ese humo lleva nuestra esencia, nuestra fuerza. El ser palero implica muchas cuestiones, muchas ceremonias, no nada más es voy a un munazo, me inician y ya soy palero. No, ya soy el brujo de brujos, no, son ceremonias, verdaderas ceremonias. De entrada, pues conlleva una serie de requisitos, que los fundamentos caminen como debe de ser, en fin, y que la persona que te inicia sea una persona con los grados correctos, ¿no? Y que camine como debe ser. Entonces, cuando ya tienes esa energía dentro de ti y la estás generando, la estás llamando, la estás condensando y la impregnas, entonces se activa. Ahora, hay una característica bien importante para que nosotros nos demos cuenta que la activación de nuestro sigilo o nuestro ritual o nuestra petición verdaderamente funcionó, y es el hecho de que una vez que terminamos tan agotados y tan cansados que literalmente lo único que queremos es dormir, sea la hora que sea, hasta náuseas y hasta desmayos. ¿Por qué? ¿De qué se alimentan esas entidades etéreas, entidades espirituales? Esa energía de nuestra propia energía. Sí. O sea, si tú eres de esos fantoches que crees que tienes un munazo, que crees que tienes una congregación y bajas entidades espirituales y hablan a través de ti, y cuando terminas, cuando ya se retira, te vas a echar la copa y bromeas y juegas y cotorreas con tus ahijados o con tu pueblo, pues déjame decirte que estás cometiendo un error muy grave. ¿Por qué? Porque yo lo he observado. Cuando una persona de verdad está usando su energía para que una entidad que está en otro plano entre, la persona termina literalmente agotada. Me ha tocado ver gente que después de 20 minutos, media hora de estar en ese trance, duermen casi 24 horas. Sí, me acuerdo cuando una vez un exorcismo precisamente ahí en un lugar, bueno, para los que no conozcan, ahí en las Lomas, que son las casas de 7 pisos. De verdad que se me fue el tiempo, fueron como 4 o 5 horas, para mí son como media hora, de verdad. Y cuando sí, hubo ruptura de ventanas, movimientos, se voltearon, o sea, las cosas, de verdad un día lo voy a comentar. Y cuando subí, obviamente las personas, pues, diferente, todo lo que pasan, manifestaciones, y me dijeron que qué querían, ¿no? Porque habían ido muchos, habían ido tibetanos, ha habido un babalao importante que no se aventó el tiro, ha habido mucha gente. Yo apenas, en esos momentos me acuerdo que yo apenas tenía mi legua y estaba empezando, ya tenía las páginas, ¿no? Sí. Reventamos todo eso. Y lo único que les digo es, nada más una cosa, que está en tu sillón, sí, me dejas dormir tantito. Porque hice el símbolo, ¿no? Sí. Y yo dije, no, tantito. Desperté al otro día. Me dormí y todo se va. Exacto, en el mejor de los casos. Y no nada más a la persona que lo hace. Mucha de la gente con la que se interactúa una vez que estás en ese trance, también le es absorbida esa energía. Entonces, ¿quién se bañó o qué? ¿Por qué levantó la mano de forma ayer? También la reacción de los animales, aquí lo hemos visto en la casa, ¿no? Cuando invocó Tata este sigilo que los perros, o cuando el señor eso José... lo vamos a contar al final, no spoilers, Sí, no. Por la parte, para que se quede, si no la gente ahorita ya apaga el video y se va. Y no lo adelantes nada más. Que vamos a revelar un secreto en este momento que... Sí, para que no se saquen el melate, ¿no? Llame ya. Bueno, si los activan, ya saben, con la propia energía, la atención, intención, la sangre, el sudor, la sangre también, por eso no vayan a andar ahí, se pueden flipar con sangrecito, no vayan a andar haciendo cosas. Bueno, cada quien sabe. Por eso las mujeres tienen esa fuerza, porque pues ya sangran cada mes. De hecho, mucha gente a mí me ha preguntado, ¿cuál es el verdadero método o cuáles son los pasos correctos para hacer el famoso pacto con Lucifer, pacto con Satanás, pacto con el diablo y conseguir lo que quiero? Bueno, un poquito siguiendo la línea, no es el hacer un pacto, sino llegar a un acuerdo con una entidad espiritual que me va a conceder cierto nivel de energía para que yo pueda realizar y conseguir los propósitos determinados. Nada de que... deposita 25,000 pesos a la cuenta que te va a aparecer. Sí, ahorita aparece y lo regalamos. No, pero sí, efectivamente, se firma con sangre, efectivamente, se firma con sangre, o sea, es verdad, pero se firma de una manera específica y sobre un sello que muchas de las veces ni siquiera a los que se inician yo les permito que lo vean. O sea, ellos están con los ojos cerrados y hacen ciertas cosas que, bueno, es dentro del ritual, pero es sobre ese sello se está activando, la entidad espiritual, digamos que se levanta o sale, y es con la que se realiza ese
pacto o convenio que me va a permitir tener cierto nivel de energía desbordada para poder conseguir los fines que yo busco. Me ha llegado muchísima gente, incluso no solamente de aquí de México, de otros países, que, ¿sabes qué, maestro? Yo quiero que mi mujer regrese conmigo, yo quiero sacarme la lotería. Incluso una ocasión, una persona de la comunidad lésbico-gay, este chico me decía, ¿sabes qué? Es que yo quiero un pacto para la belleza, yo quiero ser, parecer la mujer más hermosa porque quiero ser modelo, y honestamente sí, físicamente pues no era muy agraciado que digamos, ¿no? Ni como hombre ni como mujer, pero ya lo que me estaba pidiendo estaba un poquito fuera de por qué el fin para que él estaba persiguiendo, ¿no? Sí se pueden hacer ciertas cosas, pero muchas veces va con el fin que está persiguiendo la persona para que se concedan ciertas cosas. Les voy a ser bien sincero, sí se conceden. Yo mismo soy un ejemplo vivo de lo que se puede conseguir, porque en algún momento cuando yo inicio esto, prácticamente no tenía casa, no tenía familia, no tenía nada, acababa de pasar por situaciones médicas verdaderamente complicadas, y entonces empiezo a caminar en este sendero y muchas cosas empiezan a manifestarse, se empiezan a generar y se empiezan a dar. Sí, la gente funciona bien sin un riñón y con las... Sí, hombre, por eso... un ojo, Sí, definitivamente. Sí, son de vidrio, Sí, y de hecho, sí, muchas cosas empezaron a generarse, empezaron a caminar, empezaron a darse. Entonces, pero también, o sea, cuenta mucho el que yo siempre he sido muy curioso, de que ya leí esto y no me quedo con eso, ¿no? Hablábamos la vez pasada de la famosa Biblia satánica de la Bey. Cuando yo lo leo, encuentro ciertos postulados que sí son correctos, pero yo no los tomo como una línea de vida. Son manuales, incluso la misma Biblia católica es un manual de vida, ¿no? Por un hombre, ¿no? Sí, efectivamente, ciertas cosas, pero no ¿cómo se llama? Pero no son así como que el alfa y omega para que yo pueda realizar o para que yo lleve una línea de vida dentro del sendero izquierdo, digámoslo así, ¿no? Dentro de esa línea de rebeldía y de estado de liberación que yo buscaba. Entonces, yo llego a la conclusión de que tengo que seguir investigando, tengo que seguir buscando y experimentando de manera consciente. Y sí, muchas veces pues no me fue muy bien que digamos, pero ya traía yo un poco de experiencia. Yo, pues al igual que el Tata, pues nací con estas características específicas de poder percibir, de poder tener cierta energía en las manos, canalizarla y generar tanto bueno como malo. Entonces, ya cuando llego a pisar el terreno del satanismo, yo ya traía cierto camino recorrido, y eso me ayudó para poder manipular mejores energías. Incluso aquí dentro del Palo Mayombe también voy más un poquito con la idea de los endokis que con los enquisis, pero bueno, a final de cuentas esas son energías de caos. Y en lo personal a mí me ha funcionado más trabajar por ese lado, incluso las firmas que yo utilizo frente a mis prendas van más dentro del lado de los endokis, y he generado mayor beneficio o he sacado más rápido los problemas de las personas por el lado endoki que por el lado enquisi, pero los bueno. enemigos piensan en el beneficio, pero bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta parte para ir concluyendo, porque el programa siempre se va rápido, y aquí ya Fermay nos está ¿qué es esto? Van 50. Ah, ok. Minutos. Pensé que nos cobraban 5 pesos. Está quedando 50 pesos para traernos otro no puedo dar nada, no. Entonces, vamos a hablar del ritual que hicimos. Sí, a ver, para final. A ver, antes del ritual, porque rapidísimo, por favor, porque no puedo dejar pasar estas cosas. Y esto va para acá, a ver, ahí hacemos tiempo, hacemos routing, no, sin mencionar nombres solamente, pero pues ya sabrán. Arriba. Ahí está. Porque es uno de los regalos que me acaba de hizo favor, realmente le agradezco muchísimo. Voy a también mostrar ya que se puede extraer estos formatos, muchos de los regalos que han hecho la gente. Lo hacen realmente de corazón, y la verdad que ellos, que el Sendero somos los principales agradecidos, porque esto pues es tiempo y es dedicación. No podemos dejar pasar este tipo de cosas. Realmente pues no tengo palabras, y pues es algo que siente pues muy bonito, de verdad. Un saludo de verdad a
que dio este muy hermoso obsequio. Y pues bueno, para que lo tenemos aquí presente, ¿no? A ver si pueden tomar una foto para después tomarlo como parte de un programa, ¿no? Ahí con el equipo de fotografía que tenemos en enero, por favor. Pero quiero la unidad internacional, ¿no? Porque los está de vacaciones, ¿no? Entonces, equipo de fotografía, ¿está el suizo o el gringo? No, gringo no, porque ya nos regañaron por decirle gringo a un cuate. Nos corrieron. Ahí vamos a poner la pelea del Tata. El Tata contra el motociclista de sentido. No, por meternos con su sugar daddy. Nos metemos con su sugar daddy. Vamos ahora sí a lo prometido. Vamos a contarles el ritual que se hizo por un sigilo. Cuéntanos, cuéntanos. Un miembro del sendero traía una situación por ahí atorada. Ya se había trabajado con él por ciertas mancias, se le trabajó por palos, se le trabajó por santos, se le trabajó por algunas circunstancias y las cosas no acaban de alinearse con él. Yo pues nunca había trabajado el satanismo aquí en el sendero y pues yo le ofrecí echarle la mano por el aprecio, porque es buena persona, aunque la cara no le ayuda, pero es buena persona. No, estamos hablando de otra persona. No le ayuda a la cara, pero es buena persona. Entonces yo le ofrecí hacerle... Sí tiene cara como de alcohólico, ¿no? ¿Sí es alcohólico? No. Huele. ¿No? Huele. Qué desperdicio de cara, ¿Qué desperdicio de cara? Qué desperdicio de cara. Bueno, yo le ofrezco echarle la mano por medio de un ritual satánico, por medio de satanismo y por medio de demonios. Yo lo estudio, lo analizo, veo efectivamente qué es a lo que yo me voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque en ese ritual prácticamente yo absorbo o me trago todo lo que él tiene energéticamente y posteriormente en mi interior, pues ahora sí que dialogo con esa entidad en una especie de trance, en una serie de movimientos muy extraños. Y después lo vomito y lo expulso. ¿Por la persona vomitó lo mismo que usted? No, exactamente. Exactamente. ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué? Pues porque los dos sacamos eso que él traía. Lo que se vomitó son elementos con los que lo trabajaron. En ese ritual lo que se hizo fue sangre, espuma, cierta como tierra, o sea, los elementos que utilizaron para hacerle el trabajo. Yo hago el ritual, utilicé fuego y utilicé un cirio, una vela. Los remolinos. Exactamente. Impresionante. O sea, se levantaron remolinos. De hecho, teníamos animales vivos que se iban a utilizar para santería para la santería y empezaron a manifestarse, a hacer ruidos extraños, diferentes a los que emiten. Exacto. Y no les trajeron, ¿no? Exacto. Eran gallinas y empezaron a hacer como cerdos. Exactamente. De hecho, algunos perritos de la localidad empezaron a aullar. Eso es muy recurrente, porque en realidad se levantó una entidad espiritual, un demonio. ¿No? Sí, de hecho hubo ciertas cuestiones ahí. Ya para finalizar ese ritual se pintó un sigilo en el cual yo utilicé, cuando ya me di cuenta a qué me iba a enfrentar, qué tipo de entidad espiritual o qué tipo de demonio era, tracé el sigilo que le correspondía, pero no nada más eso, lo orienté y aparte le puse los signos que me corresponden a mí, los que le dieron la fuerza para jalarlo, porque van esos afuera, y bueno, son ciertos elementos. Se inicia, se le prende fuego alrededor y yo lo cargo con esa energía y ¡fum! Sale, se empiezan a hacer las manifestaciones, tanto la persona a la que se le hizo este ritual como su servidor, empezamos a expulsar todo eso que había. Empezó a girar. De hecho, yo empiezo. Exactamente. De hecho, ya cuando yo logro absorber todo ese daño, digamos, ese exorcismo, por decirlo así, en mi inconsciente yo prácticamente veo la entidad espiritual que esta persona traía cargando, empieza ese diálogo y esa fuerza. Cuando yo vuelvo, sí traigo las marcas. ¿Por qué? Porque las personas que escucharon todo el ritual se dieron cuenta y constataron que no era mi voz,
que no eran mis rasgos, que no se movía, inclusive pude haber hasta tronado, doblarme espalda. Un poco de séptica que estaban ahí, que se quedaron, porque fue al final, pero había todos ahí, y de pronto, ay, que no, normal, porque habían visto cosas así, y de pronto pues, se pararon. Y, se paralizó todo aquello. ¿Qué está En la pasando? espalda dicen que tenía una bolsa, como que caminaba. Como que se movía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Simplemente se saca esa entidad espiritual y se le da camino para donde tenga que ir. De hecho, yo tengo, pues, perdón, no es por presunción, pero tengo esa potestad de una vez que lo saco, tengo la opción. O lo regreso por donde vino, lo hago más grande, lo entierro, o qué es lo que se le hace. En ese momento yo opté por dejarlo que se fuera por donde vino, porque causó muchos estragos, causó muchas circunstancias. Así se termina ese ritual, terminé demasiado cansado, demasiado mal, la persona a la que se le hizo también, pero tuvo que sacar de trance. inclusive a mí me echó la mano el Tata. Yo generalmente regreso, pero tardo mucho en regresar. El Tata me echó la mano porque él conoce mucho de chamanismo y esto va mucho de la mano con el nahualismo, con el chamanismo, me echó la mano para regresar más rápido. Pero hubo algo bien importante, bien interesante que me gustaría comentar. Al día siguiente, 2 días después, esta persona tiene la oportunidad de platicar con otro miembro. Sí, tiene la oportunidad de platicar con alguien del miembro del sendero que es muy bueno en el tarot, buenísimo de hecho, este muchacho. Y empieza a leerle el tarot sin que le hubiéramos comentado. Vamos, ni siquiera se le dijo, ¿verdad? Que se había hecho el ritual. Sí, porque nosotros solamente como ahorita de sendero tenemos todo eso. Pues no, a veces yo diario estoy hablando con todos, ¿no? Y pues no tiene su día, ¿no? Y en el tarot, cuando esta persona a la que se le hizo el ritual pregunta qué fue lo que me sacaron, las cartas que me sacaron, sale el diablo, sale, ¿qué otro? Diablo arriba de la fortuna. Primero salió el diablo, y luego salió la luna al revés. La luna al revés. Y luego salió la torre. La torre. O sea, las peores. Nada más. O sea, él preguntó qué fue lo que me sacaron. Entonces, otra persona dentro de las mancias que manejamos y después lo constató. Pero esta persona, cuando hace la consulta que se le hace al maestro de tarot, yo estaba presente ahí, y salen estas cartas, que es diablo derecho, es en el centro estaba la luna al revés, y luego estaba la torre. Pues son las peores cartas del tarot, nada más faltaba el 10 de espadas, ¿no? Y eso ya es muerte. No, sería hasta y eso cuando se pregunta qué fue lo que había, lo que se quitó, qué fue, y sale, pues, hasta se sorprende el maestro porque dice ¿qué era? O sea, era súper oscuro, era brujería, eran demonios. Era cosa muy fuerte. Que recuerdo que fue lo que tú comentas en esa ocasión, que dices, es que a lo mejor es un muerto. Y dijiste, no es un muerto, es un demonio lo que trae. Cuando yo enciendo el primer cirio y le pongo los signos que debe de llevar para revelar a qué me estoy enfrentando, ya me había descalzado, me había quitado la camisa. Por eso, características específicas del ritual. Cuando yo me inclino y empiezo a leer la flama y empiezo a preguntar, energéticamente me responde que es un demonio, que no es un muerto. Entonces dije, caray, se le invirtieron a este hermano. No, o sea, a la persona a la que dañaron le metieron con ganas, o sea, le invirtieron y fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente hicieron el ritual, sino que lo cubrieron y lo programaron. Ese trabajo, no sé, ¿como cuántos años crees tú que tenía ese trabajo con esa persona? Pues de todo lo que le estamos dando el seguimiento a este hermano, llevaba como 3 años al menos. Entonces, para que un trabajo se haga, para que un trabajo de demonios, de un trabajo de satanismo se haga y sea vigente a todo ese lapso de tiempo, tiene que estar programado. Y se utilizan animales, se utilizan elementos de la naturaleza que son muy complicados de conseguir. Entonces, sí le metieron lana y los sabios... El Himalaya, Rodio. No, pues yo calculo que en pesos mexicanos le había metido mínimo de $500,000 a $1 millón de pesos, más o menos. ¿Por qué? Porque no solamente se trataba de matar a la persona, no, lo que hicieron fue ensañarse con él y destruirle la vida de manera total, cerrarle caminos en el amor, en el dinero, en la familia, en las amistades, o sea, aislarlo y destruirlo, secarlo poco a poco. Sí, hombre, ya. Y empezaba a dudar de su orientación sexual, que es lo más complicado. Cuando sale esa carta de la tirada que mencionan, ¿qué fue lo que se sacó? Salen eso, las cartas más negativas. Cuando tapa estas cartas, las tapa con el mundo derecho, con el sol, la rueda de la fortuna y el sol.
Las formas más positivas. Lo que significa que el ritual tuvo total y completo éxito, porque al retirar todo el daño, pues todo lo que el universo tenía destinado para esta persona llega. Y con el paso de los días hemos ido constatando, porque esta persona nos ha comentado que ciertas cosas que estaban trabadas han empezado a caminar. Entonces, eso significa, entonces, a ver, aquí es a donde vemos que tanto el satanismo como el luciferismo, la demonología, no solo es para perjudicar. O sea, utilicé esa energía que he aprendido, que he venido recolectando. Conocer el mal para contrarrestar. Exacto. Y lo mejor de todo. No, fue con Santería en Cuba y Babalaos. Efectivamente, pero quiero pensar que las personas que lo hicieron también tenían conocimiento. Bueno, en México, primero fue ese se quitó con Pablo Mayombe, ¿no? Se eliminó. Pero posteriormente después se trabajó aquí con otras cosas. Exactamente. Y aquí la persona empezó a estabilizarse, pero ya cuando se hizo eso fue ¡pum! ¿Qué fue lo que le comentabas en las primeras consultas, Tata? Que habían pedido la sangre y la cabeza, ¿no? Exacto. ¿Qué fue lo que se vomitó? ¿Qué fue? Sangre. Pero cuando mencionan que va a Cuba, le hacen este cambio de vida que tú pensabas que se veía como que era algo negativo, pues a lo mejor fue algo positivo al final del día, ¿no? O sea, como para todo bien hay un mal, ¿no? Como que, fue complicado de explicarlo, pero lo deseo normal se convirtió en su bien. En su bien, a final de cuentas, ¿no? Porque se Pero sostuvo. todo creo que tenía. Se sostuvo, la destrucción, ¿no? pero se sostuvo. Pero bueno, a final de cuentas, este ritual a nosotros nos deja muchas enseñanzas. Nos deja el darnos cuenta que no hay enemigo pequeño, el darnos cuenta que el satanismo, como todas las demás mancias, todas las doctrinas filosóficas, todas las doctrinas ideológicas y todo el movimiento energético, en función a cómo lo orientemos, nos va a dar un resultado. Entonces, allá muy camarados y el floor manager que ya nos estamos ahora pues agradecemos muchísimo aquí en este foro virtual, porque pues ahorita no nos está aburriendo porque pues no existe nada, aquí es tan virtual. Señor José, realmente muy agradecido, muy interesante, estas pláticas me encantan, realmente como siempre digo, platicar con gente que conoce, que sabe, pues siempre va a ser rato, ¿no? Que la gente ahorita, esta hora que invirtió, pues le va a dar un beneficio, porque también hay que estar viendo, hay que estar viendo, que no para ver TikTok. Entonces, yo agradezco muchísimo, son temas muy interesantes, tratados de una manera con experiencia, con la anécdota, con el conocimiento, con el dato, con la biografía. Pues que eso es así, o sea, es una plática yo creo que rica, una plática rica en todos los aspectos, rica en que se sienta a gusto y rica en contenido. Te agradezco de verdad muchas gracias. Igual no me voy a despedir, pues que despide la audiencia, pero me voy a despedir de usted porque voy a seguir haciendo más programas, ¿no? Ya me clavé. Es que esto es demasiado interesante. No estoy viendo eso. Ya me interesé de más para que no empiecen a verme con esas caras. Pero bueno, yo no sé. Pues muchas gracias por su interés, por estar con nosotros, por acompañarnos. Vienen temas igual de interesantes o más. ¿Saben qué es lo más bonito de esto? Que no estamos hablando de supuestos, ni estamos hablando de cosas que leímos o de libros que nos interesamos. Estamos hablando de la experiencia que se ha recopilado a través de los años, y si yo vengo a hablar de un sigilo que funciona es porque ya lo experimenté y lo viví en carne propia. No una ni dos. Y no una, varias veces, han sido muchos años. Si vengo a hablar de pactos es porque ya los he experimentado y he visto el resultado de hacer un ritual correcto, con elementos tan simples y tan triviales que los encuentro en casa, pero con la energía, la orientación y la guía correcta. Pero bueno, en el siguiente video, no sé, ya veremos cuáles van a ser los temas que vamos a manejar. Como quiera, les agradezco mucho, que se pasen una excelente noche. Y este video tal vez salga para Navidad, entonces yo creo que es un muy bonito video como para verlo en familia, antes de la cena y el abrazo. Y la verdad, pues un saludo a todos. Por favor, sale para Navidad. Y pues en nombre del Sendero de los Brujos, les deseamos que la pasen, no puede ser como seres queridos porque supone que están a distancia, pero que lo pasen de la mejor forma posible, por lo menos en un ratito que se olvide de este año, y de verdad que yo les aseguro que el siguiente año las cosas van a estar mucho mejor, de verdad. Entonces, un saludo en nombre de todo el Sendero de los Brujos. Y pues bueno, despido a todos ustedes. Les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias. Ya nada más 5 minutos. 5 minutos, sí, sí.